muchísimas gracias por venir. Acercaros si queréis y tomar asiento, que hay asientos libres. Os prometo que os podéis marchar si no os gusta. Bueno, yo vengo aquí y os voy a hablar en 30 minutitos o así de lo que puse aquí, los secretos del cáncer enterrados en la arena. Menudo título más raro, ¿verdad? Vamos a ver si descubrimos si esto es ciencia ficción o es ciencia de verdad. Entonces, quiero agradecer antes de empezar que me invitarais a la Culler Ciencia, esta feria de ciencia que organizáis ya por 5 años, por lo que vi, porque creo que es una actividad increíble para compartir y para que dialoguemos sobre ciencia. Porque en este tipo de eventos nos permite hacer un montón de preguntas, que al final, no sé si sabéis de qué va la ciencia, pero la ciencia no tiene sentido si no hacemos preguntas y si no debatimos con nuestros colegas. Y esos colegas no tienen por qué ser científicos. Pueden ser vuestros padres, pueden ser vuestros amigos en el patio, o puede ser incluso en una feria de ciencia, pues gente desconocida. Así que espero que nos llevemos de aquí algunas preguntas y algunas respuestas, o al menos ideas de experimentos para dar respuesta a esas preguntas. Y yo las preguntas que me gustaría haceros hoy son estas 4 que puse aquí. La primera, ¿qué es el cáncer? ¿Alguien sabe qué es el cáncer? Vosotras por aquí sabíais, ¿verdad? Algo sabéis. No seáis tímidos, que aquí no hay pregunta cierta y pregunta falsa. Y yo no soy profe, así que no os voy a poner negativos, ni positivos, ni nada. Así que sin miedo. ¿Quiénes tienen cáncer? ¿Los humanos tienen cáncer? Sí, veo que todos estáis de acuerdo. ¿Y los animales? Uy, ya veo que aquí el nivel de biología es alto. ¿Y las plantas? Ay, aquí ya hay gente que duda. ¿Y el cáncer es contagioso? Es como el COVID, ¿se puede contagiar? O sea, si vais al hospital y veis a un paciente de cáncer, le podéis dar un abrazo que no pasa nada, ¿verdad? Me decís que sí, vale. ¿Y por qué investigar cánceres en el mar? Sí. Bueno, pero pues os hago otra pregunta. ¿Por qué investigar guisantes? No sé si os acordáis de las clases de biología, pero había un monje que se dedicó hace años a contar guisantes y los separaba. Estos son verdes, estos son amarillos, estos son rugosos, estos son lisos. Y gracias a ese experimento y contar guisantes y ver guisantes, se sacaron las leyes de la genética, que hoy en día son las que le permiten a los médicos diagnosticar enfermedades genéticas. Así que, ¿por qué no investigar animales en el mar o cáncer en el mar? A lo mejor tienen secretos que nos pueden desvelar. Bueno, pues vamos a intentar ver si podemos dar respuesta a estas preguntas y cuando acabemos la charla podéis ir al bar a tomaros un refresco o una cerveza o lo que queráis y podéis contarle a vuestros colegas todas las respuestas a estas preguntas. Saldréis de aquí con el título de científicos, ya veréis. Pues vamos a empezar hablando del cáncer, que fue la primera pregunta que os hice. ¿Qué es el cáncer? Bueno, pues el cáncer es una enfermedad, como seguramente ya sabéis, por eso se habla de ella en los hospitales y también muchas noticias, pero siempre relacionándolo con enfermedad. Y el cáncer ocurre cuando una célula, como sabéis, los seres vivos estamos hechos de células, ¿no? Pues las células tienen ADN y ese ADN puede mutar. Bueno, pues cuando una célula muta, tiene en el núcleo de la célula ese ADN y ese ADN puede cambiar y es lo que le llamamos mutación. Una mutación no deja de ser un cambio en el ADN. El ADN es eso que le dice a la célula cómo tiene que ser. Pues nos dice, esta persona tiene que ser alta o tiene que ser baja, tiene que tener los ojos azules, verdes, marrones, lo que sea. Todo eso está escrito en el ADN. Y ese ADN puede mutar, puede cambiar. Y hay ciertos cambios que lo que le dicen a la célula es vuélvete loca. Vuélvete loca y empieza a dividirte sin control, haciendo un tumor. Entonces eso es lo que llamamos una mutación de cáncer. Y entonces ahora ya tenemos un ser vivo con un tumor. Y esto es lo que llamamos a un paciente de cáncer o un animal con cáncer. Y el cáncer es algo que está en las noticias en el día a día. Y podemos pensar que es algo novedoso, que es una enfermedad que surgió hace poco, pues como pasó con el COVID. Que por aquí ya me dicen que no. Efectivamente, estás en lo cierto. El cáncer ya existía hace 1
1,7 millones de años. Los arqueólogos, esta gente que va y encuentra huesos de hace millones de años y los investiga, encontraron huesos con cáncer de hace millones de años. O sea que el cáncer es casi tan viejo como nosotros. Sin embargo, es un problema que sigue estando hoy en día en nuestra sociedad, así que tenemos que ver si podemos encontrarle solución. Bueno, en concreto la razón por la que el cáncer es un gran problema es por la metástasis. Y la metástasis es otra mutación más. Recordad que para tener un tumor había una serie de mutaciones, cambios en el ADN que le decía a la célula, vuélvete loca y divídete, haz un tumor. Vale, pues ahora ocurre otra mutación más. Esa mutación lo que hace es darle a la célula un mapa. Y gracias a ese mapa, esa célula ahora puede viajar y puede ir a otras partes del cuerpo. Y yendo a otras partes del cuerpo, hace nuevos tumores. Esto es lo que conocemos como un tumor metastático. Y este proceso de viajar de un tumor a otras partes del cuerpo lo conocemos como metástasis. Y seguramente muchos de vosotros ya tenéis la idea de que cuando antes se diagnostica un cáncer, mejor le va a ir al paciente, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué es esto? Pues es precisamente por la metástasis. Porque cuanto antes te diagnostiquen un cáncer, es más probable que no haya ocurrido todavía la metástasis. Y cuando ha ocurrido la metástasis, es un serio problema para los médicos y el paciente, porque no sabemos cómo curar la metástasis. Así que es un gran problema en medicina hoy en día. Bueno, lo que os decía. Otro concepto que es fácil de entender es que cuando un paciente muere, el cáncer muere con ese paciente, ¿verdad? Ese cáncer no va a sobrevivir si la persona no está viva, no tiene vida propia. Sin embargo, imaginaros que a esa célula de cáncer que le habíamos dado varias mutaciones, le damos más mutaciones. Y esta vez le vamos a dar un mapa mundi. En lugar del mapa del individuo para ir a otras partes del cuerpo, le vamos a dar un mapa mundi más grande para ir fuera. Le vamos a dar ciertas mutaciones que le van a dar pues la habilidad de hablar idiomas y una mochila pues para poder viajar. Entonces esa célula ahora va a poder irse a otros individuos. Y aunque muera este individuo en el que se originó, la célula seguirá viva en otros individuos. Y esto es lo que conocemos como cáncer contagioso. Porque sí, los cánceres contagiosos existen en la naturaleza. Recordad que hablamos de la metástasis del cáncer. Y ahora os acabo de explicar lo que es un cáncer contagioso. Si lo pensáis bien, no hay tanta diferencia entre estas dos células, ¿verdad? A ver, no son la misma célula, el mapa es diferente. Y esta célula tiene pues más habilidades para viajar. Pero en el fondo están haciendo lo mismo. Son células viajeras. Así que si estudiamos esta, podemos entender mejor esta, la cual actualmente no entendemos y por eso mueren tantos pacientes de cáncer. Bueno, otra de las preguntas que os hacía al principio era ¿quién tiene cáncer? Y me dijisteis, los humanos sí, así que ya lo puse ahí porque ya sé que esto me dijisteis que sí. Los animales también me dijisteis que sí, y efectivamente hay muchos animales que tienen cáncer. No todos, he de decir, hay algunos afortunados que o no tienen o apenas tienen cáncer. Y estos también son muy interesantes y hay que estudiarlos porque a ver por qué demonios no tienen cáncer. Pero bueno, de eso se ocupan otros científicos. En mi caso, yo me ocupo de los cánceres contagiosos. Así que os pregunto, ¿quién tiene cáncer contagioso? ¿Alguna idea? Pues vamos a empezar por el primero de ellos, el cáncer contagioso en perro. Nuestros mejores amigos, sí, tienen cánceres contagiosos. Pues resulta que los perros, hace muchos años, 11.000 años, tuvieron un tumor en los genitales. Bueno, pues ese tumor, cuando copulaban con otros perros, se podía transmitir de un perro a otro. Y como se podía transmitir, aunque se muriera el perro en el que se originó, iba a seguir el cáncer vivo. Y se fue
pues extendiendo primero desde Asia hacia Europa y África y después en un segundo tanda hacia América. Y luego hace unos 500 años, con el auge de la compraventa de esclavos y todo esto que hubo, pues se volvió a esparcir por todo el mundo. Entonces, es un cáncer contagioso, este de perros, que ha conseguido conquistar el mundo, conquistar el planeta y ahora se encuentra por todo el mundo. Otro cáncer contagioso, los demonios de Tasmania. No sé si conocéis estos animales. La Warner los hizo bastante famosos hace unos años. Los ponían como un monstruo, el monstruo de Tasmania, ¿no? Pero como veis, no son animales tan feos, son bien bonitos. Son animales que viven en la isla de Tasmania, cerca, en el continente australiano, que es esta isla de aquí de abajo. Antes estaban en el continente, pero se extinguieron, ahora solo se encuentran en Tasmania. Y en el año 1996, se tomó esta fotografía en la que un demonio de Tasmania tenía un tumor, un sarcoma, en la cara. Se empezó a estudiar a ver qué demonios le pasaba a los demonios de Tasmania, porque empezaron a aparecer más casos. Y resulta que los demonios de Tasmania tienen esa costumbre de pelearse a menudo y se muerden los unos a los otros. Pues mordiéndose y haciéndose pupas en los tumores, se contagian este cáncer. Esto se averiguó gracias a estudios genéticos, pero hoy en día sabemos que este cáncer contagioso está llevando a los demonios de Tasmania a la extinción, porque este tumor que se hizo esta foto en este lado de la isla de Tasmania en el 96 y que al principio solo se encontraba el cáncer en este área, actualmente ya no hay ninguna zona de la isla sin cáncer contagioso. ¿No os recuerda un poco lo que pasó con el COVID? Empezó en China y cuando nos dimos cuenta estaba por todo el mundo. Pues a los demonios de Tasmania con este cáncer les ha ocurrido un poco lo mismo. Sin embargo, yo dije que íbamos a hablar de los secretos del cáncer enterrados en la arena y de momento solo os he hablado de perros, demonios de Tasmania, no he hablado de arena ni de mar. Y eso es porque nuestro tercer y último caso del que os voy a hablar, de cáncer contagioso, ocurre en animales que están enterrados en la arena. ¿Sabéis de algún animal que esté enterrado en la arena? Berberecho, mira, muy bien, efectivamente, de hecho os traje aquí un berberecho. ¿Sabéis lo que es este animal? ¿Os lo habéis comido alguna vez? Sí, efectivamente, veo que eres una alumna aventajada. Pues efectivamente, los berberechos que viven enterrados en la arena son unos de esos animales que tienen cáncer contagioso. En este caso, no tienen que morderse, tampoco tienen que copular, lo que hacen es liberar las células al mar. Y como estos animales lo que se dedican a hacer son como las aspiradoras del mar, ¿vale? Filtran el agua del mar. Por eso cuando hay contaminantes en el mar no podemos comer los berberechos, porque claro, están contaminados porque se dedican a limpiar el agua. Pues mientras están limpiando, muchas veces capturan esas células que están en el agua de mar y entonces cuando esa célula entra dentro del berberecho, tiene cáncer. No solo hay cáncer en berberechos, también hay cáncer en todas estas especies de almeja, muchas de ellas están en Galicia, y en aquellas especies de mejillones. Como veis, los berberechos y almejas y mejillones, los mejillones no, almejas y berberechos viven enterrados en la arena. ¿Vale? Ahí estamos recolectando muestras. Y para ver un poco más en detalle cómo ocurre eso del contagio, veamos lo que ocurre con una célula de cáncer que está en el mar. Aquí tenemos unas almejas viviendo enterradas y de repente esta acaba de capturar una célula de cáncer. Esa célula que es de cáncer, así que está un poco loca y se divide sin control, le provoca cáncer. Y vuelven a liberarse al mar y se repite una y otra vez el contagio de cáncer. Lo cual, aunque el individuo original haya muerto, el cáncer sigue vivo
y extendiéndose entre los animales que están enterrados en la arena. ¿Y cómo lo estudiamos en el laboratorio? Pues bien, cogemos las almejas o los berberechos y el primer paso es saber si tienen cáncer, ¿no? ¿Cómo os diagnostican a vosotros cuando tenéis cáncer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo? Una resonancia, sí, es una buena manera. También se hacen análisis de sangre, se habla mucho de la biopsia líquida últimamente. Pues nosotros digamos que les hacemos una biopsia líquida también, un análisis de sangre. Seguramente aquí todos habéis ido alguna vez al médico que os quitaran sangre para ver lo que tenéis en la sangre. Pues les hacemos un poco lo mismo. Lo que pasa es que los berberechos no tienen sangre roja como la nuestra. Tienen hemolinfa, que es un líquido similar. Y es este que está en la aguja. Os aseguro que eso no es agua, es hemolinfa. Cogemos una gotita de esta hemolinfa y la ponemos en el microscopio. Porque las células no se pueden ver a simple vista. Para verlas necesitamos estas máquinas, que son microscopios, que lo que hacen es aumentar poder ver como si fuera una lupa, ¿no? Y entonces pueden pasar dos cosas. Que veamos esto, que simplemente son células sanas, y entonces decimos, perfecto, este bicho está sano, lo podemos devolver al mar. O podemos ver estas células grandes y feas, que ocupan un montón de espacio y tienen un núcleo súper grande, y ahí es cuando sabemos que ese animal tiene cáncer. Entonces a ese lo apartamos, le empezamos a dar cuidados, como hacen cuando tenéis cáncer y vais al hospital, que os cuidan, y empezamos a investigarlo. Yo vengo de un laboratorio de genética, entonces a mí lo que me interesa es leer el ADN, esas mutaciones, eso que dijimos, que dice cómo somos, si altos, bajos, grandes, pequeños, pues yo quiero saber eso, así que yo estudio eso de las células. Entonces, el siguiente paso que tengo para estudiar el ADN es que tengo que coger esas células y las tengo que meter su ADN en un secuenciador. Que aquí veis un secuenciador de última generación que, como veis, no ocupa nada. Podría traerlo en el bolsillo. Esto no fue así siempre, ¿eh? Antiguamente los secuenciadores ocupaban salas enteras, pero ahora son como pequeños USBs. Lo metemos en el secuenciador y entonces puedo tener el ADN. Y entonces pueden pasar dos cosas. Que el cáncer sea no contagioso, entonces el ADN de las células de cáncer va a ser igual al ADN del hospedador, o sea, cogemos células de la sangre y cogemos también células del pie. Y entonces comparamos ese ADN. O puede pasar lo contrario, que las células de cáncer de diferentes individuos sean todas iguales y diferentes de las células del pie que cogemos de ese mismo bicho. Y así es como podemos diferenciar el cáncer contagioso del cáncer no contagioso. Uy. Y yo os dije que os iba a contar algún secreto que tienen estos animales escondidos en la arena, ¿verdad? Pues vamos a ver el secreto concretamente de estas almejas. Estas almejas, que se llaman almejas carneiro y que tenemos en Galicia, aunque no solemos comer, ¿algunos os habéis comido estas almejas alguna vez? Bueno, esto ocurre porque en Galicia las colectamos, pero se las mandamos siempre al Mediterráneo. Porque a nosotros no nos gustan, tenemos berberechos y tenemos almejas que saben mucho mejor. Entonces estas, como no nos gustan nada, las mandamos para el Mediterráneo, que a los turistas les encantan. Y nosotros nos quedamos con otras que nos gustan más. Esta en el Mediterráneo la conocen como escupiña, y la conocen como escupiña porque resulta que cuando la coges, escupe agua. Pero aquí se conoce como almeja carneiro. Bueno, pues esta almeja carneiro, creo que ya fue por el 2016 o así, recogimos varias almejas y encontramos que tenían cáncer. Entonces miramos a ver si el cáncer era contagioso, y efectivamente era contagioso. Pero los datos no acababan de cuadrar, no entendíamos lo que estaba pasando con estas almejas. El cáncer contagioso no era como el de otras especies, era una cosa muy rara. Así que hicimos más análisis, lo comparamos con otras bases de datos y descubrimos este secreto que escondía el cáncer de estas almejas. Resulta que estas almejas, que es esta de aquí, viven cerca de estas otras almejas, que son otro tipo de especie. Y resulta que lo que descubrimos con esta investigación fue que el cáncer
que tienen estas almejas se originó en esas otras almejas. Así que no solo el cáncer se puede transmitir entre individuos, sino que además se puede pasar de una especie a otra, algo que parecía impensable. No os preocupéis, porque aquí al final son especies muy parecidas, las almejas de un tipo y las almejas del otro. No creo que vaya a pasarnos a los humanos, porque tenemos un montón de barreras. Cuando nos comemos un animal tenemos barreras químicas en el estómago, tenemos barreras físicas en el intestino y además tenemos defensas inmunológicas que nos protegen de patógenos. Así que no nos van a contagiar a nosotros. Pero es increíble que en la naturaleza el cáncer pueda saltar de una especie a otra. Y esto nos lleva un poco al principio, ¿no? Porque en el laboratorio precisamente lo que estamos estudiando es aquel problema que os contaba, el cáncer. El cáncer mata personas todos los años y el 90% de esas muertes por cáncer se deben a la metástasis, que era ese viaje de la célula del tumor inicial a otras partes del cuerpo. Entonces estudiamos estos cánceres que son capaces de irse a otras especies para intentar entender la metástasis, que es cuando ese tumor se va de una parte del cuerpo a otras partes de tu cuerpo. Entonces, eso es lo que hacemos en el laboratorio. Solo me queda agradeceros vuestra atención y haber sido un público tan participativo. Y obviamente tengo que agradecerle también a todos los animales que dieron su vida por la ciencia, todos los berberechos y almejas que hemos matado, a los investigadores, porque obviamente yo no trabajo sola, en ciencia siempre se trabaja en equipo, y a los organizadores de la Culler Ciencia por darme la oportunidad de contaros aquí esto hoy. Así que nada, solo me queda preguntar si hay algún futuro científico en el público. Gracias.